Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 30. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast, ya el número 30. Madre mía, ¿quién me lo iba a decir? Bueno, ya que estás aquí escuchando, tienes por delante un podcast alucinante. Enseguida te cuento de qué es, pero antes, ya sabes que estoy en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Si todavía no me sigues, lo puedes hacer, @VictorNietoTS, y luego también me puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y bueno, importante, la página web victornieto.es, ya sabes, donde hay contenido relacionado con el trabajo social, cursos de formación, másters, ofertas de empleo, plantillas. Y bueno, el último post, por ejemplo, el último artículo que he subido, que es cómo recuperar la motivación en nuestra profesión. Y también he creado una sección nueva, victornieto.es/emprender. Te cuento algunos consejos sencillitos para dar esos primeros pasos a la hora de emprender en nuestra profesión. Así que si estás pensando en montar tu negocio, que tras escuchar la entrevista de los podcasts tú también quieres ser emprendedor, emprendedora y no sabes por dónde empezar, pues muy fácil, te metes en la web, ves lo que he ido subiendo y cualquier duda me escribes, que estoy aquí para ayudarte. Bueno, como te decía, enseguida va a estar con nosotros Alejandro Robledillo. Ya sabes que en los podcasts anteriores siempre intento tratar un tema en particular, ¿no? El último, trabajo social con familias, que ha tenido un éxito brutal. Otros temas como, por ejemplo, la salud mental, el deporte, o bueno, cómo tener o aumentar nuestra empleabilidad. En esta ocasión no vamos a hablar tanto de un tema en concreto, sino va a ser más una entrevista personal a Alejandro Robledillo, que él es trabajador social, es escritor y es editor. Y aparte de repasar sus obras, vamos a hablar también sobre el presente y el futuro de la profesión. Y ya te digo que seguramente nos deje los pelos de punta conociendo cómo es Alejandro. Así que relájate, cógete una taza de café, de té, o si nos estás escuchando mientras vas a trabajar o conduciendo, desconecta de todo porque empezamos. Pues ya está con nosotros, segundo podcast del 2021, Alejandro Robledillo, trabajador social por accidente. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Bueno, para los pocos que no te conozcan, ¿quién eres? Bueno, pues tal como me presentaste, soy Alejandro Robledillo, trabajador social aquí de Lugo y también escritor y ahora editor. Un trabajador social, escritor, que ya fuiste emprendedor con tu empresa Firma Norte Ujú. y bueno, ahora estás más enfocado al tema de la escritura, de ser editor. ¿De dónde nace esta pasión? Pues creo que como todos los que nos dedicamos a una cosa artística, de siempre. De siempre me gustó escribir, siempre estuve presentándome a concursos. Y bueno, en un momento dado lo que hice fue unificar las dos vertientes. Antes de de primera novela de éxito, la de Gallegos, Tucanes y Trabajadores Sociales, ya había escrito otras cosas, ya tenía otros libros, ya había ganado otros concursos, pero noté que se echaba en falta de la profesión una novela al estilo pues El antropólogo inocente o El veterinario en apuros, en el que narrar un poquito mis aventuras, ¿no? Y también las de otras compañeras. Y de ahí nació la idea de escribir Tucanes, ¿no? Que es como llama ese libro. Y bueno, y a partir de ahí, pues así de claro, me cambió la vida. Y nos cambió a muchos desde que te hemos conocido. Decías, tu primer libro de Gallegos, Tucanes y Trabajadores Sociales, Ujú. 2015, vas a las editoriales, como suele pasar, no hay mercado, no te compran la idea, a J.K. Mm. Rowling le pasó lo mismo. Sí, sí. Eh,
Y bueno, decías que surge la idea porque faltaba contar las experiencias que nos suelen pasar. ¿En qué Ujú. momento decides enfocarte en esa historia y por qué? Bueno, pues porque ya llevaba de ejercicio profesional, de una u otra forma, ya llevaba casi 20 años, ¿no? Yo empecé a dedicarme a esto de lo social, pues mucho antes de empezar la carrera realmente, en el instituto. Y bueno, cuando ya vi que tenía un bagaje, pues eso, de muchísimos años, por el que había pasado por muchos campos distintos, ¿no? Eh, Se me ocurrió que era un buen momento pues para recoger las anécdotas más relevantes que más me habían aportado a mí como persona y como profesional y plasmarlas en una novela. Un libro que he de decir que tiene mucho humor. Ujú. ¿Crees que se está perdiendo el sentido del humor en nuestra profesión? Sí, sí, completamente. Además, no es tanto que se esté perdiendo, sino que se está dogmatizando. Estamos en un momento que las redes sociales, no sé a quién le leí el otro día que le pedía perdón al dios de las redes sociales, creo que era algún político. Estamos en un momento en el que si tú ofendes a alguien, parece que estás ofendiendo a todo el mundo y que tengas que disculparte por ello, ¿no? Entonces, el humor, en cierta manera, tiene que ser muy libre, tiene que ser, bueno, pues a lo mejor lo que a uno le ofende, a otro les hace gracia y está enfocado a la gente que le hace gracia, ¿no? Así de claro. Y las redes sociales algo que hace es lapidarlo mucho. Por fortuna, cuando estás ante una novela, cuando estás ante bueno, pues algo escrito en papel, esa capacidad de interacción tan directa con el autor no la tienes y somos un poco más libres, ¿no? Por eso lo que siempre digo yo, que los blogs y las redes sociales están muy bien, pero la libertad que te da el papel es absoluta. Que me lo digan a mí que el Día de los Santos Inocentes gasté la broma de que Netflix iba a contratar trabajadores Sí, sociales y me sí. cayó por todas partes. Pero bueno, yo ya aviso a navegantes que el próximo año en Los Santos Inocentes prepararé otra broma. Sí, sí, sí. Eh, No, la vi, fue muy buena además, ¿eh? A mí me gustó mucho. no, no, lo mejor es que el año anterior puse la misma noticia, lo único que en vez de Netflix, el Congreso de los Diputados. Pero bueno, Sí, no sé. Oye, también yo doy ideas por si alguna gran compañía se le ocurre contratarnos, que argumentos oye, no les falte. sí, sí. Yo que me he leído el libro de Gallegos, Tucanes y Trabajadores Sociales, bueno, leer, devorar, yo he de decir que no soy un gran lector, se me va el tiempo en otras cosas, pero bueno, cuando cojo un libro lo devoro. Te quería preguntar, ¿cuánto era realidad? Pues todo es realidad realmente. ¿Qué es lo que sí que nos podemos permitir, ¿no? Lo que yo me permití, mejor dicho, es juntar varias historias o juntar varios personajes, cambié a lo mejor situaciones de ámbito, de ciudad, de momento temporal, para que cuadrase todo y fuese una historia más coherente, ¿no? Pero prácticamente todo lo que aparece en el libro o me pasó a mí o me pasó a alguna compañera. Sí que puede haber ciertos elementos de ficción que curiosamente los incluí para darle veracidad al libro. ¿En qué sentido? En que las cosas más tontas o más cotidianas son las que me tuve que inventar para que las más excéntricas, que son las que realmente sucedieron, se pudiesen creer, ¿me entiendes? Porque claro, después de tantos años trabajando y viendo tantas experiencias, no solamente las mías, sino las de otras personas, al juntarlas todas, era tal despropósito de descoyunturas que se necesitaba meter elementos de realidad. Y esos, curiosamente, son los de ficción. O sea, que puedo decir que si hay algún elemento de ficción, precisamente se me parece más veraz. Bueno, a ver si con esto del confinamiento ya llega un momento que nos dejan viajar y tengo el placer de ir allí, conocer el terreno y trasladarme al libro. Ay, sí, sí. También, y esto además me parece súper importante de tu novela, eh, el poder y la importancia de las palabras a la hora de hacer un informe social que me parece fundamental, sobre todo para los estudiantes de la carrera. Sí, sí, sí. Bueno, una parte además es como el hilo conductor del libro, viene a raíz de un informe social y de una palabra muy concreta que aparece, tú lo has mencionado, ¿no? La payoza. Creo que sí, además algo que se descuida mucho en la formación académica, e incluso luego en el ejercicio profesional, es la redacción, ¿no? Eh, la redacción y también, por ejemplo, otras habilidades literarias. Siempre comento, por ejemplo, una queja muy habitual dentro del colectivo, se nos comen los papeles. Y tenemos que redactar informes de 2 páginas. Y luego ves a esa persona que se ha quejado escribiendo a 2 dedos. Y todavía se autojustifica y dice, no, yo escribo rápido a 2 dedos. Y bueno, yo que hice mecanografía, como cualquiera que haya hecho mecanografía, que sabemos las pulsaciones que tenemos, ostras, escribo 10 veces más rápido que tú, ¿no?
Entonces, tener esa habilidad para redactar nos libra de gran parte de esa carga de trabajo administrativo, porque somos capaces de quitarlo con más agilidad. Y luego también tener la capacidad de saber redactar rápidamente es algo que nos es muy útil, ya incluso por bienestar psicológico nuestro, porque no nos sentimos tan enfrascados o tan agobiados por el papeleo, ¿no? Porque somos capaces de quitarlo de forma más ágil, y es algo que siempre recalco, ¿no? Pero luego también la importancia que tiene, que vemos el informe social como un papel que dejamos encima de una mesa y que nadie va a leer. Y tenemos muchas veces esa impresión. Y bueno, eh, puede que suceda en muchas ocasiones que tú haces un informe y nadie lo lee, pero ojo, como lo lean, las repercusiones que puede tener una palabra, una expresión, no haber sido capaz de transmitir algo adecuadamente, pues las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, efectivamente. No, no, de hecho, si hay gente que todavía no ha leído el libro, lo tiene que leer simplemente como aprendizaje ya, podríamos decir, profesional, ¿no? Mm, Y luego lo que tú comentabas de los papeles nos comen, la burocracia nos comen, es que estoy seguro mm, que si fuésemos ágiles, si tuviésemos destreza, ya no solo en el tema de la mecanografía, ¿no? Sino a la hora de redactar, de mm, saber explicar claramente lo que quiero decir y no tener que estar, nos mm. ahorraríamos mucho trabajo y es verdad que muchas veces nos formamos en máster en intervención social, no sé qué, no sé cuántos, y dejamos estas pequeñas cosas Sí, sí. que son fundamentales. Sí, mira, recuerdo yo ahora bueno, una compañía que tenía, que trabajé mucho con ella en el tema de la redacción, porque precisamente era una excelente profesional, pero luego a la hora de transmitir la información de un compañero al otro, cojeaba mucho por ahí. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que era la casa como la definía, ¿no? Era una casa de planta baja, con 3 habitaciones, cuarto de baño, lo típico que ponemos, de forma... Claro, cuando luego veías esa casa, en realidad que era una chabola pestosa, Claro. se decías, ¿cómo? Tienes que transmitir que esto es una chabola. O sea, no, pero no es una infravivienda, me decía. Alejandro, es que no es una infravivienda exactamente. Ya, pero huele mal, hay que poner que huele mal. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Si hay excrementos a la entrada de la puerta, tiene que haber excrementos a la puerta de la entrada. Eso, bueno, pues esto es como el que sabe pintar, ¿no? Al que le gusta pintar, pues siempre tendrá más habilidad que al que nunca pintó. Pero de todas formas, siguen siendo herramientas técnicas que se pueden llegar a manejar y que tú tienes que tener claro en un momento dado qué es lo que estás describiendo, ¿no? Al fin y al cabo, un informe social es una buena descripción, no es otra cosa. Y vemos que muchas veces cuando recogemos informes compañeros de otras personas o de otros ámbitos, vemos que la realidad no se asemeja a lo que está en el papel. No se ha conseguido dibujar ese escenario, como digo yo, ¿no? Ujú. Cuando tenemos un buen escritor, lo que consigue es que tú dejes de leer palabras, dejes de ver esas palabras en el texto y lo que estés viendo es una película en la cabeza. Es un fenómeno que nos ha pasado a todos leyendo un libro. De repente estás fuera de la letra y estás ya viendo en tu cabeza cómo es ese personaje, cómo es ese entorno, y es como una película viva, ¿no? Vale. Nosotros, en cierta manera, tenemos que llegar a conseguir ese efecto. Y es algo sobre lo que pocas veces, por ejemplo, he oído hablar dentro de las teorías o cómo hacer un informe social o hice bastantes cursos, estoy muy interesado en ese ámbito y realmente sí que falla, ¿no? Fallamos mucho en la descripción, no transmitimos, tenemos elementos sueltos que todos juntos te tienen que dar una idea de cómo es ese entorno, cómo es esa persona, cómo es esa problemática, pero raramente consiguen dibujar esa idea. Y luego, ¿qué pasa? Que el profesional llega a esa casa y se encuentra una cosa completamente distinta a la que se estaba imaginando, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que es algo que tendríamos que mejorar en general. De hecho, el informe social es una herramienta del trabajo social, ¿sabes? Que es Mm, nuestro bolivic, por así decirlo. Es sí. verdad que en la carrera, por lo menos yo hablo desde mi experiencia, apenas nos enseñan a cómo hacer un informe social. Y yo Mm, creo que sí que es verdad que es lo que más la gente me pregunta, ¿no? Esas, cómo se hace ejemplos. mm, Y sí que a lo mejor también pues lanzamos aquí a los colegios profesionales que a lo mejor también es necesario volver a, ¿no?, dar formación sobre esto a mm, gente que esté empezando y a gente que lleve tiempo, porque también ahora el tema de, por ejemplo, de hacer teletrabajo, ¿no? De tener que estar con el teléfono en un lado y tener que ir en el ordenador escribiendo lo que nos están contando, mm, eso también lo tenemos que manejar. sí. Bueno, de gallegos, tucanes y trabajadores sociales, un libro además que yo hice un vídeo que me aportó muchísimas ideas, que recomiendo a todo el mundo. Y luego tu segundo libro, el libro de Filomeno, que Ujú, continúas en el universo del trabajo social, ujú, pero evolucionas a otro género y, bueno, como han llegado a decir, sí, te dejas sacudido, ¿no? Para los sí. que aún lo tenemos ahí por leer,
Sí. ¿Sobre qué trata? ¿Qué pretendías con el libro? Pues el libro es completamente un giro radicalmente opuesto a Tucanes, ¿no? ¿En qué sentido? Que con Tucanes ya me sentí muy cómodo, había conseguido mucho éxito comercial, también de crítica, pero bueno, Tucanes es una novela al uso, bueno, en que hay muchos escenarios, hay saltos temporales y lo que quieras, pero como bastante sencillita en ese sentido, en la redacción. Y me apeteció pues experimentar otros géneros literarios, especialmente un poquito pues el impresionismo, o sea, crear esas impresiones dentro del lector y sobre todo lo que hice fue eliminar todos los escenarios. En Tucanes hay 20 personajes, hay 40 escenarios, o sea, hay un montón de acción. En el libro negro de Filomeno solamente hay 2 personajes que están en un despacho, que es Filomeno y su trabajador social. ¿A qué se asemeja ese libro? Pues también cambio el género completamente y me voy un poquito más al género fosco, a ver, para que nos entendamos, tipo Seven, tipo El silencio de los corderos, tipo del asesinato, el crimen. Y lo que intento es analizar un poquito las responsabilidades que tenemos como profesionales y la propia profesión desde sí misma, desde la visión de una persona que usa nuestro campo de conocimiento para asesinar, para matar, que es Filomeno, ¿no? Y que tal cual llega a la entrevista con el trabajador social, lo reconoce, ¿no? Y dice, mira, yo estoy aquí por esta razón. Y realmente es un libro, es mi favorito, tiene una redacción, es curiosa, puede ser un poco densa, yo siempre aviso, pero aún así sigue siendo mi libro favorito porque creo que se asemeja mucho a Emily Northam, si la conocéis, Cosmética del enemigo, bueno, es una tipo Kafka, es una escritura que siempre recomiendo. Pues lo que entiendo un poquito es pues, retomar ese estilo, ese estilo narrativo, también ese género, y decir, bueno, vamos a evolucionar y no acabar siendo un autor de siempre de cuentos de anécdotas, ¿no? Es decir, vamos a empezar a crear historias absolutamente ficticias, pero que tengan de base el trabajo social como otras tienen a las policías, la abogacía, los bomberos, bueno, pues una profesión que también se puede llenar de aventura. Bueno, me están dando ganas de leérmelo ahora que donde vivo está confinado, ¿eh? Pues date prisa porque creo que me quedan 10 y le voy a prender fuego al último, ¿eh? No, no, yo ya le tengo aquí, que me lo enviaste, le tengo aquí. Sí, Igual que sí. también me enviaste y que siempre te lo agradeceré, Madrid 2043. Ah, Un libro qué escrito bueno. durante el confinamiento, Sí, sí, una distopía sobre un posible futuro tras el COVID. sí, sí. Mucho del ambiente es fruto de la realidad, los guantes, la mascarilla. Mm. Incluso hablas de la diferencia o unos servicios sociales diferentes, ¿no? Donde juegan un papel completamente distinto, donde los profesionales nos vemos ante la situación de tener que gestionar una situación con unas herramientas que antes no habíamos gestionado. ¿En qué Ujú, momento decides escribir el libro? Libro que, ujú. por cierto, he de decir que todo el mundo se siente identificado, ya seas o no trabajador social, y que te puede trasladar al futuro. Sí, sí, sí. Es un libro que está teniendo muchísimo éxito. Pasó como con Tucanes porque se dirige a un público más generalista, o sea, cualquiera puede leerlo. Filomeno, por ejemplo, no. Filomeno, para entenderlo bien, hay que ser trabajador social. Pero este es un libro muy genérico en el que se habla eso, pues tipo Black Mirror, tipo, bueno, cualquier gran distopía que conozcamos, el 84, el mundo feliz, puede haber tintes de ella dentro, ¿no? Realmente, sí, los SS, ¿no? Son los servicios sociales, pues a llamarse las SS de los nazis, pues nosotros somos los SS, ¿verdad? Creo que no es tanto distópico como una metáfora del mundo real. El libro pasa por la lucha de un personaje por integrarse socialmente, ¿no? Por acceder a la escalera de los servicios sociales, ¿no? Eh, ¿Y qué le sucede? Que se va encontrando con las trabas, con las exigencias que el propio sistema, a través de los profesionales, que son los trabajadores sociales, le van imponiendo, ¿no? Y descubrimos algo, una frase que oí en una ocasión a Alba Pirla, profesora de la Universidad de Lleida, muy buena, que trabaja también con transeúntes, es trabajadora social en ejercicio profesional, que decía que cuanto más abajo estás en el escalón, más alto es el escalón, ¿no? Tú cuando estás ante los servicios sociales, por ejemplo, pues por una ley de dependencia apenas se te ponen criterios, la visita del trabajo social es una cosa muy bondadosa, bueno. En cambio, cuando ya estás abajo del todo, cuando por una persona sin hogar, las exigencias que tienen y la dificultad de superar cada escalón es altísima, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en ese libro es la debacle de un usuario que cae desde una posición más o menos cómoda, a punto de conseguir la inmunidad que le permita interaccionar con la gente físicamente, como de repente por una equivocación
cae abajo del todo y se encuentra barriendo calles limpias, ¿no? Que es la metáfora del libro. Pero que prácticamente es un poquito lo que creo que se exige en nuestro sistema bueno, de integración social, o como queramos llamarle, a las personas que están en lo más bajo de la escalera. Muchas veces le estamos pidiendo cosas ridículas en tal de demostrar que se están esforzando, y si llevas mucho tiempo demostrándolo, te doy un pequeño aliciente y luego otro escalón. Y es una crítica directamente a nuestro sistema, es una metáfora, ¿no? Sí que está en segundo lugar lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que son las herramientas. Yo nunca, siempre defendí que el informe social que no es una herramienta. Y yo lo siento mucho, aunque lo ponga así un BOPA o un boletín oficial del Estado. Aunque se reconoce como tal en un boletín oficial del Estado, para mí es un papel que tú rellenas. Y los papeles lo aguantan todo. Para mí una herramienta tiene que ser algo, o sea, mi visión, tiene que ser algo como un termómetro. Un termómetro no tiene fallo, lo pongo, una báscula, lo pongo y mido. Un alicate es una herramienta, ¿no? El trabajo social carece de herramientas. Tenemos muchos folios, muchos modelos de folios donde podemos recoger información que siempre estará sujeta a la habilidad. Lo que estábamos hablando antes, de cómo narra esa persona o ese profesional, va a ser mejor o peor. Un termómetro no falla, lo pones y esa herramienta la puede usar cualquiera. Y las nuestras se nota que depende mucho de la habilidad de quien la esté usando, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, en el libro lo que se plantea va a ser lo que yo creo que va a ser la próxima revolución de la profesión, que va a ser nos vamos a vernos con auténticas herramientas que además hasta ahora nunca hemos manejado, ¿no? Y en este caso hablamos de los algoritmos. Esa idea nace de, mira, Luis Barriga, el que ahora no sé qué cargo ocupa dentro de algún ministerio o algo así. Bueno, en su momento una charla que dimos juntos había comentado como en una facultad, creo que en la de León, estaban acabando de cerrar un algoritmo predictivo que según te entrase el usuario de servicios sociales por la puerta, el algoritmo, sin falta de tu intervención, iba a decirte qué recurso debías de darle. Y según el recurso que tú le dabas, la posibilidad estadística de que volviese a entrar o no por tu despacho. Ostras, o sea, tener un aparato que realmente yo meto la información estadística del usuario y me diga qué recurso debo de darle y acierta más que yo como profesional, realmente resulta un poco terrorífica, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar que rápidamente podemos acabar teniendo acceso, por ejemplo, al timeline de los usuarios, ¿no? Hasta ahora una frase muy de trabajador social o trabajadora social era la de sé que me estás engañando, pero aún así voy a continuar, ¿no? O sea, intuyo que me estás engañando, pero no tengo esa certeza. Ante las nuevas tecnologías que están avecinando, posiblemente en un momento dado diga, mira, he visto el timeline de tu teléfono, o sea, Google Earth, para que me entiendas, y sé que has estado mendigando con el niño por tal zona a tal hora, o que has estado rebuscando los contenedores, o que estabas de fiesta y borracha en tal sitio. Incluso el teléfono te escuchó y tú, si quieres las prestaciones, tú me tienes que dar acceso a que yo tenga acceso a esta información. ¿Por qué se puede dar esto? Pues porque estamos ante un momento en el que ciertos grupos políticos de extrema derecha, no solamente en España, hablo también en otras partes de Europa y de Estados Unidos, están diciendo una frase reiteradamente, que es decir, yo quiero ayudar a quien lo necesita, pero no al vago. Esa frase se va a acompañar de un requisito que va a decir, vamos a ayudar al que yo quiera que se le ayude, y vamos a controlar que esa ayuda la está usando como yo quiero, ¿no? Lo típico de te echo la moneda, pero no te la gastes en drogas, ¿no? Vale, pues ahora quiero tener esa certeza de que los recursos que estamos empleando se empleen de forma, lo que ellos considerarían correcta, ¿no? Entonces posiblemente acaben legislando que para que el usuario acceda a ese tipo de recursos, a la vez los profesionales que lo controlan tengan que acceder pues a su vida digital, ¿no? Bueno, pues divagando un poco por esos lados, pues nació Madrid 2043 y la verdad que estoy muy contento con él, está teniendo muchísimo éxito y bueno, me parece pues, divertido, sobre todo fue un libro muy divertido de escribir. Me he quedado sin palabras en esta última reflexión que estabas haciendo, ¿no? Porque por un lado, oye, es algoritmo, modelo predictivo, ¿no? Pues como que suena bien, así de primeras. Yo que soy muy tecnológico, me gusta. Luego ya la otra parte de hasta dónde no vamos utilizando la tecnología y controlando a las personas, es ahí donde necesitaría una charla con José María Regalado, también compañero, que Sí, sabe mucho de esto, pero al final sí, también sí. el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, eso va a formar parte de nuestros servicios sociales, Eh, queramos o no, en yo, algún momento.
Que todavía no se haya planteado me parece un error, porque en cierta manera son herramientas que tenemos ahí, que lo dice Filomeno en su libro, dice, usamos el ordenador como quien puede utilizar una paloma mensajera para enviar y recibir información más muy básica. No estamos utilizando los algoritmos, apenas ninguno de nosotros sabemos manejar tablas de datos, bases Excel, o sea, o Access, mejor dicho. No estamos usando ese potencial que tenemos delante. Seguimos anclados en el siglo XIX, solamente que en vez de escribir a papel, escribimos a ordenador. Y en vez de enviarlo en un sobre, lo enviamos por email. Pero seguimos las mismas herramientas y se avecina esa revolución. Y posiblemente suceda antes de lo que pensemos, porque tenemos que pensar ahora en el pasaporte, que es algo que aparece en Madrid 2043, que dice, quien no sea inmune puede infectar y ser infeccioso. Entonces tenemos que aislarlo del resto de la sociedad. Yo no te voy a obligar a vacunarte, pero ojo, no vas a tener acceso al trabajo, no vas a poder viajar, no vas a poder... Entonces, la gente que se resista, si en un momento dado se ve ante nosotros diciendo, es que yo no me acabo de integrar socialmente, lo primero que comprobaremos será algo digital. Y diríamos, es que no estás vacunado. Ahí ya tendremos la primera intromisión del mundo digital, en plan de, ya sabremos con una cartilla, una app, si esas personas están vacunadas o no, y ya sean en posición, ¿no? En ese sentido, diciendo, bueno, pues lógicamente si quieres encontrar trabajo tendrás que vacunarte, tendrás que inmunizarte, que es el primer paso para la integración, ¿no? En la laboral. Pues ahí nos vamos a ver con una pequeña revolución. Y sobre todo, hombre, yo soy también muy fan de los algoritmos, de hecho tengo algo de experiencia en programación, estoy desarrollando un proyecto dentro de mi asociación que es de estos de seguimiento ocular de la pantalla para gente con ELA. Estuve en el grupo de pirateo de la PlayStation 2 en su momento. Sí, sí, fuimos de los primeros, fue un grupo español del otro lado.net que nos juntamos ahí. Y bueno, a mí me encanta y creo que como toda revolución tecnológica eh, puede ser buena o mala, depende del uso que nosotros le demos, ¿no? Efectivamente, esto es como en las redes sociales. Mm, Son buenas o malas, pues en función de cómo las utilices. Pero vamos, mm, ya te digo que, bueno, yo trabajo en el Ayuntamiento de Alcobendas y hemos sí, recibido propuestas de modelos predictivos que no les daba yo mucha importancia, pero vamos, voy a planificar una reunión ya porque creo que además es que justo esta mañana he leído datos de lo que nos vienen en servicios sociales sí, o nos ponemos ya y nos arremangamos y hacemos algo totalmente un poco ya diferente o lo que tú sí, dices, estamos utilizando las mismas metodologías y los mismos procesos, lo único que hemos sí, sí, cambiado papel por ordenador y las palomas por sí, el... sí. No, pero estamos anclados. Es como si todavía ¿cómo se llama la gente que mira el espacio, hombre? Los que estudian la luna y estas cosas. Astrónomos, Los astrónomos, como si los astrónomos todavía estuviesen con el saca lejos, telescopio de ¿no? Galilei, ¿no? Obvio, Claro, sí. No, sí, no, y además creemos que con los, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con el SIUS o con programas así donde tú metes ya los datos, tienes hecho todo. Pero vamos, yo, por ejemplo, experiencias personales, para hacer una gestión de una reserva online de una cita, sí, ¿sabes? Como lo imposible, digo, no está, sí. yo no creo que haya cosas imposibles, sino falta de conocimiento y de ir más allá. Sí, Por seguir sí. avanzando, Madrid 2043, ¿va a tener obra de teatro? Pues sí, 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 tiene los derechos, los adquirió, bueno, los adquirió realmente la Fundación 11 a través de, bueno, en Asturias y la está ahora mismo dirigiendo, los ensayos ya empezaron, hay un equipo como de 10 personas, un grupo de teatro muy majo, ahí en Gijón, que están ya ensayándola y es horrible porque llevan ensayándola, yo se la escribí en el verano, más o menos en agosto, empezaría los ensayos en septiembre, hasta hoy, la están ensayando pues como pueden telemáticamente, a veces se pueden reunir, a veces no y estaba previsto que se hubiese estrenado antes de terminar el año, ¿no? En diciembre. De hecho, su idea es ir a algún tipo de bienal de estas de teatro, ellos sabrán mejor cómo funciona ese mundo. Y, y bueno, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa porque participé con Etelvino. Etelvino es un gran director que hay ahí de Teatro del Norte, se llama su compañía en Asturias, que puede ser pues, la élite del teatro por aquí. Y tuve la suerte de poder escribir el guión mano a mano con él, ¿no? Él me hizo ese encargo también, me dijo, oye, ya que vamos a escribir sobre tu novela, ¿por qué no te atreves a hacer un guión de teatro? Y fue algo divertidísimo porque nunca había hecho guión de teatro al uso. Hice pequeños ensayos de teatro, o sea, pequeñas partes que luego yo interpretaba, bueno, porque me gusta, alguna vez hice alguna gira por ahí, pero nunca me había metido en una obra al uso de, pues eso, de una hora y pico que puede durar, o 40 minutos, no lo sé ahora mismo, cuánto lo han dejado.
y realmente pues es muy emocionante, pero bueno, fastidia que todo este bicho lo alarga todo, lo posterga y parece que es todo como para nunca, ¿no? Pero bueno, parece que sí, que es un proyecto muy serio, sí. Pues ganas infinitas de que la Mm, estrenen, de que nos dejen ir a verla. Eso sí. también es importante, porque, bueno, tiene una pinta espectacular. Sí, sí, Bueno, además pues quedó muy sí. bien, ¿eh? Modificó algunas cosas Etelvino para que, claro, en teatro todo cambia, Ujú. para que... Y la verdad que algunos elementos son además muy graciosos, muy... Porque tiene así un toque de humor muy fuerte, a lo mejor no se aprecia tanto en el libro, pero en teatro, en escenario se ve muy bien. Pude ver algún ensayo digital, ¿eh? Y la verdad es que yo por lo menos estoy encantado con el resultado, nada más que puedo felicitarles. Pues nada, que rápido la podemos ver. Decías escritor, también editor, has participado en otras obras de alguna u otra manera, ¿no? Como El Día de Marina, una historia de trabajo social, o Mm. el libro éxito de este 2020, parece ser, El arte del trabajo social de Óscar Cebolla. Bueno, Sí, sí, sí. también es dar un paso emprendedor, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, realmente es un pase. Yo ya tuve mi propia empresa, sí que tengo esa mentalidad emprendedora, pero yo creo que nació por otra razón, ¿no? Empezó con Marina, con Javi. Javi, a que no lo conozcáis, es el de Historias del Trabajo Social, ¿no? Que es un grupo, bueno, un perfil de Facebook que tiene muchísimos seguidores, creo que 15.000 o por ahí Sí, sí. andaba, muy potente, ¿no? Y que en un momento dado, pues había escrito junto a otra persona, había escrito el libro de Marina, pues con la intención de explicar, que es un cuento infantil, con la intención de explicar a los niños a qué nos dedicamos, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba siguiendo por redes y veía cómo él presentaba el libro, decía que ya lo había terminado, que iba a buscar editorial y claro, pues no acababa de encontrar esa editorial, ¿no? Y me vi tan reflejado en él diciendo, joder, es que esto mismo me pasó a mí. O sea, no sé en qué están pensando las editoriales que no acaban por apostar por estos proyectos, que decidí, bueno, pues venga, apuesto por ti y sacamos tu libro, ¿no? Curiosamente, las apuestas que hago siempre son más grandes que yo mismo. ¿En qué sentido? En que el libro de Marina es un libro ilustrado, tapa dura, buena edición, muy caro. El de Oscar Cebolla ya directamente es carísimo, o sea, es una cosa que se sale. Pero a la vez, pues oye, Tucanes, Filomeno, ahora Madrid, me permitieron coger esos fondos y decir, venga, vamos a apostar por este tipo de literatura sobre la profesión que realmente nadie apuesta en este país por ella, ¿no? Bueno, en este país y en este mundo. Y es la crítica que siempre hago yo muy fuerte. Tú cuando buscas libros sobre el trabajo social te das cuenta que el 90% de ellos no están escritos por compañeros ni compañeras, están escritos por profesores de la facultad. Y eso fue una pregunta que me hicieron a mí directamente, pero tú eres profesor de alguna facultad o tienes... No, no, no. Ah, pues no nos interesas porque, claro, no puedes obligar a nadie a leerlo. Pero bueno, a lo mejor lo que busco es que me lean porque gusto. Obviamente. Claro, vosotros calculáis que si tengo 50 alumnos, en 3 años he vendido 150 ejemplares. El cálculo está muy bien, pero claro, mi idea es otra. Mi idea es gustar y transmitir además a un público generalista, no solamente al trabajo social. Tengo mucha suerte, por ejemplo, Tucanes, donde se más asienta es en mujer de más de 50 años sin estudios universitarios de Andalucía. Es un libro que ahí vendí un montón en ese público. Entonces, eh, lo que estaba diciendo antes, nos encontramos con que solamente esta gente, que además parece o que tienen la obligación de publicar porque se lo mandan en algún contrato laboral que tengan ahí o lo que sea, los auténticos trabajadores y trabajadoras sociales estábamos sin ese espacio para nosotros poder editar cosas. Y cuando se editan, pues realmente con poca visibilidad, sin una campaña estratégica bien de marketing, sin... Entonces lo que le ofrecía a Javi fue eso, decir, oye, venga, te apoyo, te edito yo, y aprovechando mi propio tirón, pues oye, también sacamos a ti y vamos creando una especie de colección de la profesión en la que se vaya sumando. Y de repente un día, pues hará un año y pico ya, me llegó Oscar y me envió un paquete en el que se veía esa maravilla, ¿no? Lo del arte del trabajo social. Claro, es un libro que realmente asusta, porque yo cuando lo vi me enamoré de él, me encantó, pero cuando fui a las imprentas y pedí presupuesto para imprimir eso, asustó. Hablamos de muchos, muchos miles de euros. Solamente imprimirlo, luego está el gasto de distribución, el gasto de todo lo que conlleva un modelo empresarial, ¿no? Bueno, pues aún así decidimos ir para adelante y realmente, ¿qué ocurrió? Que cuando iba a salir fue en pleno estallido de la pandemia, iba a salir me parece que para marzo, a finales de marzo, principios de abril.
y nos vimos encerrados, ¿no? Me acuerdo de estar hablando con Óscar en plan de, bueno, es que ya tengo aquí los libros impresos, valen un pastizal, tengo la deuda con la imprenta y ni siquiera podemos hacer una presentación para recoger algo de beneficio y pagar a las deudas, ¿no? Y además nuestro objetivo había sido que estuviese vivo. Se lo dije, o sea, mi objetivo no es ganar dinero con el libro, sino que esté impreso, que sea un libro físico, que se distribuya, que esto ya quede para la posteridad, porque el online se pierde, los blogs se acaban borrando. Un libro siempre permanece. Ahí están los papiros todavía del Mar Muerto, ¿no? Y realmente tengo que decir que fue pues, un exitazo, un exitazo. O sea, me ha barrido por la derecha, posiblemente vendió hasta el doble que yo, que ya es decir, y estoy encantado además porque creo que se lo merece. O sea, que es un libro que necesitábamos, que era esencial, igual que lo mío puede ser más anecdótico, lo mío puede ser simpático, agradable, pero no dejan de ser aventuras que cuento. Lo de Oscar realmente, primero, es una aventura fabulosa, en la que él está contando su propia historia, pero luego además es un estudio sobre nuestra propia historia, un ensayo sobre nuestra propia historia, de dónde venimos, a dónde vamos, a través de la iconografía y esos elementos artísticos que nos definen, que creo que va a revolucionar muchas miradas, ¿no? Y también va a sensibilizar mucho sobre la necesidad que tenemos de cuidar nuestra imagen, porque algo que descuidamos mucho y siempre es una crítica muy habitual mía en redes, es decir, mira, ponemos unos nombres feos a las cosas de narices, nuestros logos son horribles, sacamos una agenda y, hijo, a mí me gusta más Bansky, lo siento mucho, pero ¿a quién has contratado? Entonces, ¿qué sucede? Que Oscar puso en relieve que realmente tenemos una carga artística muy potente dentro del trabajo social y que tenemos que cuidarla. De hecho, algo que yo llevo diciendo muchísimo tiempo, en trabajo social nos falta marketing. Nos falta saber vendernos, saber contar lo que hacemos. Sí, sí, sí. Y yo creo que tenemos todavía que creernos más nuestra profesión. Yo siempre lo he dicho, cuando empecé mi proyecto, en Sí, septiembre del 2019, sí, yo poco a poco me he ido reenamorando de la profesión, una profesión que sí, tenía ahí aislada y me he reenamorado al conocer proyectos. Pero es que con el libro de Oscar que me leí este agosto, sí, me he sí, reencontrado con la profesión. sí, 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 Y lo que a mí me alucina y creo que también hay que reflexionar, es decir, una persona que no es trabajadora social, sí, ha creado esta maravilla. Una sí, maravilla que creo que debe ser, lo decías tú antes, ¿no? Que los profesores te obligan en la universidad a leer un libro. Es que creo que esto debería ser, cuando te matriculas en la carrera, al lado, sí, un stand sí, para sí, sí. comprarte este libro. Sí, 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 pero tienen los egos muy subidos, no lo van a hacer, así de claro No, hablo no, yo. ya, pero yo animo a toda la gente. O sea, es que es un libro, es que no sé cómo decirlo. Igual que un abogado tiene la Constitución, no sé cómo decirte, y se lee la ley, es que este libro habla de nuestra historia reciente. Mira, Que yo siempre comento una anécdota que estaba muy bien, que es la de historia del trabajo social, ¿no? Que esa asignatura la tuvimos todos. Bueno, pues Ujú. yo copié, yo no me oculto, yo copié, punto. Eso era un bodrio, era aburrido, era tedioso. O sea, la historia con lo divertida que es, si se cuenta bien. O sea, es que era absolutamente para matar a la persona que hizo ese libro. No voy a decir cuál era en concreto, ¿no? Porque era Sota Caballo Rey. En 1900 no sé qué pasó tal cosa. Tal cosa, no sé. Mira, era una cosa que decías tú, ¿en serio? Como cuando hablamos de filosofía, con lo divertida que es la filosofía y la historia, has contado esto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo vine hasta hace muy poco, que Saúl siempre reconozco a Oscar Cebolla. Yo tengo por culpa de esta asignatura, tengo un vacío cultural sobre la profesión muy grande, en el sentido de que yo no tengo los referentes. Pues no sabía, de esas profesionales que Oscar menciona en el libro, yo no sabía quiénes eran ni qué es lo que habían hecho, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con el libro de Oscar Cebolla? Que me reconcilié con ellas. Porque de repente estás leyendo la historia de esa pareja que son lesbianas, o la historia de la otra que tiene el gato entre. Es que no quería decir nombres, ¿no? Pero bueno, venga. Ujú. De Mary Richmond con el gato. Ah, pues hostia, no es Mary Richmond. O James Adams. Y empiezas con James. Entonces empiezas a descubrir, o ya más importante aún, nuestros propios referentes aquí en España de la transición, que son referentes que la gente que vivió esa época los tienen como muy presente, piensa que siguen vivos, pero realmente incluso para los de mi época, y no, ya soy mayor, tengo 40 años, para mí ya están muertos. A mí había nombres que se mencionan por ahí, no sé qué de las sedas, y esa me suena, de haberla estudiado. Ahora ya está fuera de mi realidad, no la conocí, no tiene Facebook, entonces no sé quién es. Y soy un ignorante, pero claro, lo que os digo yo tengo la ventaja de que yo no soy ningún intelectual, no soy ningún teórico de la profesión, yo soy un pobre trabajador social de una asociación aquí pequeña de Lugo, pero represento a la mayoría. Entonces, esa mayoría que realmente estamos tan desconectados, libros como el de Oscar, te hacen replantearte.
estudiar la propia historia, te saca los correos por vergüenza y te dices, y no sabía yo quién era esta persona, pues yo debería haberlo sabido, ¿no? Y a la vez te enseñan de una manera súper divertida, que estás atento al libro. Y bueno, creo que hay un poquito se unifica también con Tucanes en ese sentido, ¿no? En que te reconcilia con la profesión en el sentido, es una profesión que a mí me identifica, que somos profesionales de verdad, que estamos haciendo algo de verdad. Y Óscar ya lo dice él, no es trabajador social, pero podría ser peor, podría ser educador. Al menos es abogado, ¿no? Bueno, vale. Pero es una persona que está enamorada desde de la profesión y que además cuenta eso, su propia historia como usuario, lo cual, claro, es una maravilla. O sea, lo que creo, Oscar, es una maravilla que tardemos mucho en volver a ver algo así, por desgracia. Pero que era necesario que naciese. Entonces Sí, todavía me acuerdo del miedo que pasábamos diciendo, esto, claro, esto no podemos editarlo en PDF ni podemos sacarlo en tapa blanda, esto tiene que salir a todo lujo. Entonces, es ir a la imprenta y decir, lo más caro que es lo que tienes, así de. O sea, ¿qué es lo mejor que tienes? Claro, algo así asustaba, ¿no? Pero sin embargo, como con Tucanes o con Madrid, volví a acertar, ¿no? Y ahí se une un poquito a lo que decías tú del marketing. Lo mal que nos vendemos. O sea, la cantidad de buenos libros, buenas novelas que cayeron en mis manos de compañeras que, sin embargo, por proyectos editoriales completamente fallidos, o por su propia vergüenza, por envidia de compañeras también, no se están distribuyendo, ¿no? No se están dando a conocer. Entonces, creo que un éxito que tiene mi línea editorial es precisamente el marketing que tiene, ¿no? O sea, cómo vendo las ideas, cómo estoy vendiendo los libros y cómo estoy unificando un poquito las dos líneas, ¿no? La digital, para decir, vale, yo tengo un modelo digital, pero yo no vivo de likes. A mí los likes me parecen muy bien, pero prefiero que hagas clic en el icono comprar. Yo vendo libros, así de claro, ¿no? Vendo novelas y es lo que luego me permite generar el resto de marketing. Eso trastocó a mucha gente. ¿En qué sentido? En que yo cuando nací, por ejemplo, nací completamente ignorado, siempre lo digo. Cuando saqué Tucanes, no me hicieron clases en editoriales, pero tampoco en los colegios profesionales ni en las facultades. A mí todo Dios me ignoraba, ¿no? Pero tienes un blog, eres fulano de tal, Ay, pues no lo vemos, no lo vemos. Y yo, bueno, pues ya está. Si y dentro de lo que decíamos del sentido del humor, si ahora mismo está el sentido del humor correcto políticamente, no digas nada que pueda ofender, voy a llegar yo, Alejandro Robledillo, y voy a empezar a decir brutalidades. Pero brutalidades que, por un lado, apoyo y que estoy de acuerdo con ellas. O sea, voy a buscar a la gente que no eres tú, sino la que es como yo, la que está en contra tuya, para que nos entendamos. Eso creó una campaña de marketing al principio muy agresiva, en la que se creó muchas controversias dentro de las redes sociales, pero que sin embargo fueron las que me permitieron darme a conocer, ¿no? bueno, Ahora, no deja de ser marketing, ¿eh? sí, 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 claro que Que hablen marketing. bien o que hablen mal, pero que hablen. Dalí. No, sí, sí, yo lo dije. El resto sois Picasso, ¿no? Políticamente, con la República, pues yo voy a ser Dalí. Aquí el esperpento que se masturba públicamente, sin ningún inconveniente. Lo importante es que mi libro se lea, ¿no? Ahora, por fortuna, ya alcancé ese objetivo de darme a conocer, ya no necesito esa visión y ya ese Alejandro Robledillo ya lo pude como matar, ¿no? Dalí ya no es tan excéntrico. Pero aún así, bueno, pues ahora podemos coger esa inercia y poder beneficiar a gente, pues eso, como Javi, como Oscar. Y voy a decir una cosa, cualquier, sobre todo compañera, porque yo todo lo que edité es de chicos, pero porque no he recibido un solo manuscrito de una compañera, ni uno, y es algo que pongo habitualmente en las redes sociales, pues este año ya tocará analizar nuevos proyectos y publicar nuevos libros, ¿no? Entonces, quien quiera presentarme algún manuscrito está a tiempo. Pues ahí está el mensaje. Así de claro. Una puerta inmensa, es decir, tú ya tienes ahí el nombre, tu marca personal. Mm. Además, lo que haces luego tiene éxito, tienes es decir, que Sí. te va bien. Y Ujú. bueno, que todo es lanzarse, que nunca el no ya lo tenemos, yo creo, ¿no? Y bueno, hay que probar, llamar puertas y más cuando te la están abriendo, que ni siquiera hay que llamar. Para ir No, finalizando, de compañero, hecho, sí. bueno, nada, nada. No, iba a decir que de hecho yo creo que nunca rechacé un solo proyecto. Edité muchas más cosas. Por ejemplo, edité el cuento infantil de la esclerosis múltiple para la asociación que fue de mi grupo de escritores. Pero también edité el de Pablo, o sea, en la idea de negocio lo digo, yo soy escritor, no soy editor. Lo que sí que hago es poner un poquito mis recursos. Claro, a mí imprimir me sale más barato, a mí distribuir me sale más barato porque ya tengo un volumen muy grande, ¿no? Es decir, si a ti te hace ilusión que esto se vea a la luz, yo puedo ayudarte. Que luego ya en un momento dado puedo hacer como con Oscar Cebolla, implicarme tanto y poner tanto la cara por ti, va a depender de lo buena que sea tu obra, lógicamente, ¿no? Ujú. Pero que todo el mundo puede ver un poquito la obra impresa, es difícil que no sea posible. Otra cosa es hasta qué punto realmente se le puede dar o invertir dinero en publicidad, por ejemplo. Pues eso ya depende de lo bien que se venda.
pero es una pena eso, sobre todo que las compañeras, estoy hablando de las mujeres directamente, que nunca haya recibido una sola propuesta. Bueno, sí, recibí una de Noelia, un libro infantil que estoy estudiando, pero la única en 5 años. El resto fueron todos manuscritos de compañeros. Pero Entonces volvemos creo... a lo mismo. Alejandro, o sea, tú escribiste el primer libro en 2015, Ujú, yo te he conocido en 2020. ujú, O sea, tenemos todavía mucho que darnos a conocer, porque seguramente haya alguna compañera que tenga una, o sea, idea, la tenga desarrollada, tenga escrita y diga, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Pues claro, oye, aquí estás. Para sí, sí. finalizar, y Ujú, hablando un poco también del futuro, ¿no? ujú, Eh, ¿Cómo ves? Ya lo hemos visto, ¿no? El tema de cómo es el futuro del trabajo social, pero ujú, en el ámbito más, sobre todo, del emprendimiento, tú además sí. que eres emprendedor, y luego, ¿qué mensaje animarías a dar a estudiantes que están terminando la carrera y a profesionales ya que hayan terminado, pero que han perdido esa vocación o que terminaron los estudios hace años y llevan sin Sí. trabajar mucho tiempo? Vale, bueno, pues la primera pregunta, la del emprendimiento. Yo monté una primera empresa que fue la de Firma Norte, en el que hacíamos periciales, informes para mutuas, lo típico, ¿no? Un poquito siendo la línea de Firma 4 para que la conozca ahí en Andalucía. Y luego, bueno, se diversificó a otras cosas como planes de igualdad para ayuntamientos. Yo creo que tiene futuro, la crítica está ahí, cuidado, no se privaticen servicios que tienen que ser públicos, pero aún así es algo que es necesario además, porque estamos garantizando derechos de la población que hasta ahora no tenía. Y hablo, por ejemplo, del pericial, ¿no? Una persona que en un momento dado se enfrenta a un juicio, eso, porque le quitan los niños o está discutiendo por los niños con la pareja, lo que sea, si no está de acuerdo con el pericial que se emite desde el abogado, digo, desde la abogacía o desde el, perdón, ay, ¿cómo se llama esto? Desde el juzgado, siempre tiene el derecho a recurrir a uno privado diciendo, oye, esta gente no opina como tú, ¿no? Y eso vale para cuando te rayan un coche, necesitas el pericial de un coche, de lo que sea. Entonces, eso se va a realizar, ¿no? Pero sí que veo una cosa que me está asustando mucho, y yo soy muy crítico con ello, que es un timo de la pirámide. Y hablo muy claro siempre. ¿En qué sentido? En que, como sigo ejerciendo como perito, por ejemplo, si me pongo el caso de los periciales, no sé cuántos periciales, toda esa gente que forma sobre periciales hacen, pero estoy seguro que muy pocos, porque todos sabemos más o menos los datos de cuántos periciales hacen en una comunidad autónoma al año, ¿no? Entonces, esta gente que forma a otra gente y dicen que son emprendedores, tienen que ser más honestos con los otros y decir, yo soy emprendedor, pero soy un emprendedor en el ámbito de la formación, yo soy formador. En cambio, la imagen que se está vendiendo desde muchos sectores de la formación en España, dentro del trabajo social, es la de, yo soy un emprendedor de éxito dentro de esto y te voy a enseñar a ti a emprender. No, tú como emprendedor dentro de este ámbito estás fracasando. O sea, tienes muy poco volumen de negocio, no se sustenta un modelo de negocio con tu método y sin embargo lo que estás haciendo es formar a otra gente para que también haga periciales, para que me entiendas. Y luego esa gente, cuando descubran que no pueden hacer periciales, que hay muy pocos, que tienen que hacer? Montar también una empresa para enseñar a formar periciales. Entonces ahí tenemos que ser un poco más honestos y creo que empezar a traslucidar cuáles son auténticamente los campos de negocio. O te das cuenta de que esa empresa sí que está funcionando muy bien, que sí tiene un campo de negocio, pero que la formación, aun siendo importante, cuando ella comenta qué campos de negocio son, no son exactamente los que están mencionando, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que necesitamos algo más de honestidad y de saber decir dónde está realmente el negocio para que también otras compañías se puedan sumar, pero luego a la vez siendo honestos y decir, ¿qué soy una empresa de formación o soy una empresa de trabajo social? Pues son dos cosas muy distintas. ¿Yo qué soy? ¿Escritor y editor o formo sobre cómo escribir? Son dos negocios muy distintos, ¿no? La gente que está empezando, bueno, pues la gente que está empezando, ayer mismo di una charla en la Facultad de Lleida y me hicieron la misma pregunta y un poquito lo respondí aquí. ¿Por dónde creéis que os tenéis que enfocar? Hombre, lo primero, la formación está muy bien, pero donde aprendes es trabajando, así de claro, ¿no? Y cosas que se valoran mucho para esa búsqueda de primer empleo, una que ya dije fue, por ejemplo, la mecanografía. Es angustioso ver a compañeras a dos dedos que tardan lo que tardan en escribir o que tienen que estar mirando el teclado para no confundirse. Si nuestra herramienta es un teclado, tenemos que saber manejarlo. La mecanografía me parece que es algo absolutamente y además muy bien valorado, ¿no? Y luego ya dependiendo de qué ámbito laboral se quieran meter, siempre lo comento, a mí uno que me abrió muchas puertas, ya desde muy jovencito, fue por ejemplo que yo hice karate, ¿no? Entonces, la defensa personal, el karate, lo que sea, es una formación que dentro de un ámbito como el nuestro
bueno, depende de lo que te quieras dedicar. Lógicamente en dependencia no vas a necesitarlo. Pero, por ejemplo, con menores, con transeúntes, ahí están los estudios del Colegio de Galicia, que cerca de un 50% de nosotros admitíamos haber sufrido alguna agresión física y casi el 100% o verbales o de amenazas o de intimidaciones. Bueno, pues en un ámbito como el nuestro, la defensa personal es muy importante. No, lo que siempre digo yo, no porque seas capaz de pegar a nadie ni para que vayas a inmovilizarlo, sino porque en un trabajo en el que sabes que posiblemente te pueda caer alguna bofetada, puedas tener algún empujón, lo que sea, que tu cuerpo está acostumbrado a recibir empujones, que ya lo hayas trabajado en ese sentido, esa parte del trauma te lo va a ahorrar, ¿no? Seguirás con el trauma psicológico, pero con el trauma físico, pues oye, va a ser más a gusto. Y es algo lo que también he visto caer a muchas compañeras, ¿no? Que luego les caen, les empujan y de repente el trauma es muy grande. Pues mira, a lo mejor deberías ir martes y jueves a que te peguen de hostias un par de horas y veas cómo no es tan grave. Eso sí, lo psicológico te lo vas a comer igual. Y a la gente que me habías preguntado, sí, la gente que está desencantada. Sí, que han perdido esa, no, pues que a lo mejor terminaron la carrera y no han encontrado el trabajo, Hmm. que bueno, están ahí un poco, que son también profesionales. Sí, 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 sí. Bueno, pues en ese caso no soy ningún técnico de búsqueda de empleo. Hombre, yo diría que gente siempre se necesita, ¿no? Que no pierdan la esperanza, que sigan buscando, que vayan meando. Mucha esa gente que me escribe, a mí también me escribe mucho preguntándome, llevo 2 años y tengo 4 másters. A lo mejor el error es tener 4 másters. Que estamos con el máster, ¿no? No, es que, en serio, yo no tengo ninguno y nunca me faltó el trabajo. Entonces, ¿cómo me lo explico? Yo sí como tú, ¿eh? Claro, claro. Entonces, no, y además trabajé como director, como coordinador. Bueno, ahora me estoy haciendo el de dirección de servicios sociales, de director de centros, porque parece que lo van a pedir en Galicia. Pero porque me obligan y porque veo que va a ser algo necesario. Y aún así competí en muchas entrevistas de trabajo con gente que tenía el máster sobre esa misma especialidad y me lo llevé yo. Otras habilidades en nuestro mundo pueden estar mejor valoradas, ¿no? El máster está muy bien si quieres ser luego profesor de facultad. Ahora, en nuestro mundo, quizás algo tan caro merezca mucha reflexión diciendo, ¿realmente lo que estoy haciendo me permite hacer algo que no sea capaz de hacer ya? Lo que siempre dije, el máster, por ejemplo, el de igualdad, ¿no? Y prevención de la violencia, o todos estos másteres están muy bien porque te permiten ser técnico de igualdad, que yo ahora no puedo serlo porque no tengo ese máster. Pero un máster de independencia, es que yo ya puedo ser trabajador social de independencia. ¿Para qué voy a hacer eso y gastarme 3.000 euros? Seamos honestos. Entonces, a lo mejor lo que me interesa es adquirir otro tipo de habilidades, es decir, sé hacer una nómina, sé negociar con un ayuntamiento un servicio de ayuda a domicilio, que dicen que no es nuestra función, pero realmente sí lo es, ¿no? O sé gestionar un horario de un equipo de auxiliares. Es que no es mi función, sí, sí, va a serla. El trabajo social generalmente es el que hace la factura, el que gestiona los horarios, y aparte de su carga de trabajo, tiene esa carga administrativa porque si es una empresa pequeña no va a tener 40 profesionales cada uno para una cosa. Entonces, cuanto más polivalente seas, mejor. Y finalmente la gente que está quemada ya con el trabajo social, yo les diría que su primera obligación es la de ser feliz. Entonces, si no están contentos en esa profesión, aunque a veces lo parece, que esto sea una secta en la que si entras tienes que ser feliz y estar encantada porque eres lo mejor del mundo y ayudas a la gente, eso es una visión muy sectaria, muy vocacional, que en absoluto estoy de acuerdo con ella y creo que lo primero que tenemos que ser es felices, ¿no? Yo mismo dejé muchas ocasiones el trabajo social y estuve a lo mejor una temporada, pues mira, pelando cajas de cartón en la fábrica con mi padre. Estuve de camarero, luego estuve 3 años de escritor, que no ejercía, ahora volví al ejercicio profesional, bueno, porque el proyecto me gustaba, eh, pero nuestra primera obligación es ser feliz y si eso te agobia y quieres montar una churrería, como me dijo una chica, pues monta la churrería y muy contenta con tu vida porque no tienes ninguna obligación de permanecer aquí si lo estás pasando mal, ¿no? Eso, por desgracia, pues oye, los funcionarios muchas veces pasan por esa crisis en el sentido de que no pueden dejar el trabajo, tienen una plaza, una seguridad, pero si no es la situación, si puedes permitirte dejarlo, déjalo, airéate y ya el tiempo te dirá si tienes que volver o no. Pues ahí está dicho, no hay nada más que decir, señoría. No Bueno, lo sé si opinas igual. no, no, o sea, yo, vamos, estoy completamente convencido. Creo que lo que de hecho ayer ponía en post en Instagram, ¿no? De tú de mayor qué quieres ser y siempre contestamos una profesión, pero nunca nos ponemos a plantear habilidades sociales, herramientas cotidianas, pues lo que decías tú, ¿no? El saber hacer una factura, el poder saber dirigirte a una administración o presentarte a un concurso público. Es decir, Exacto. tenemos que abrir un poco la mirada Mira, al trabajo precisamente, social. hablando de eso, yo cuando monté la empresa Firma Norte, antes de montar la empresa de trabajo social, fui becado por la Confederación de Empresarios de aquí de Lugo, ¿no? Por la CEL. Lo típico, te daban un despacho, una toma de internet, un teléfono, una impresora, vale.
Y entre ellos lo que te daban era una especie de curso de empresariales que duraba 3 años, el cursito. O sea, prácticamente era un máster bien potente, ¿no? Y que te enseñaban todos esos conceptos, ¿no? O sea, tanto de impuestos como de facturación, como de... Pues yo fue de las cosas que más puertas también junto al karate y la mecanografía me abrieron, ¿no? En el sentido, yo voy a cualquier empresa y ¿tú cómo llevas? Pues mira, yo sé hacerte una factura, yo sé negociarte un presupuesto, sé calcular los márgenes de beneficio. Claro, si alguien montó eso, una empresa de ayuda a domicilio, tiene a las auxiliares, está ya como jefa, y luego el trabajo social, como la jefa se ponga enferma un día, a lo mejor ella tiene que hacer ese trabajo. Y es un trabajo que también es muy divertido, por ejemplo, el de negociar, ir a Sí. los concursos públicos, rellenar las bases. A mí es un trabajo que me resulta además como que te quita, te permite oxigenar también, ¿no? Y que en un momento dado, cuando luego la empresa crece, es la que te permite ser el director de la empresa, que luego es algo que nos quejamos. Es que lo pusieron de directora fulana y yo que soy la... Ya, pues que fulana es la que está haciendo las nóminas, la que está controlando la empresa realmente. Y Es tú que yo como creo tienes que más... el fallo está en la base del planteamiento académico, es decir, Sí, yo en mi asignatura de economía, por no enseñar, no nos enseñaron ni a hacer un proyecto, son un presupuesto para un proyecto. nada, Entonces, nada. algo que es tan básico como eso, Sí, ya ni hablar de facturas, ni hablar de impuestos, ni hablar del otro. Entonces, yo creo que también, y aquí lanzo la crítica, es decir, o las facultades se ponen a dar una vuelta al sistema no. académico, o luego, que no nos sorprenda, ver los datos de cuántos compañeros y compañeras al finalizar la carrera encuentran empleo. Es Mira, que algo que me pasó a mí cuando estaba gestionando la ley de ayuda a domicilio, digo, la ley de dependencia de una empresa, es que me pasó que tuve que seleccionar ya una compañía precisamente porque esta carga de trabajo a mí ya me estaba superando. Y ya me tengo que dedicar más a estar con políticos y estas cosas y negociar contratos que... Entonces necesitaba una compañera. Vale, cuando me puse a seleccionarla, le pasaba exactamente lo mismo que me había pasado a mí cuando salí de la carrera. Que yo me sabía la ley de pe a pa. Porque la persona que lo enseñaba en la facultad no era trabajadora social, vuelvo a insistir, era profesora, que son dos cosas distintas. Y como nunca había estado gestionando eso, ¿qué es lo que te enseñaba? La ley. Claro, yo la ley es algo que tengo impreso y ya consultaré si necesito. Pero yo lo que necesitaba es que esa persona me hiciese un horario, supiese cuadrarlo. Además, aquí hay muchos kilometrajes, Galicia es un sitio muy disperso. eh, y veías que te venían con el conocimiento de la ley en plan de qué ratio de usuarios se necesita por cada... No, no, o sea, necesito otra serie de habilidades porque esa ya presupongo que la tienes porque ya tienes el título. Si te estoy seleccionando para una entrevista de trabajo, es porque necesito algo más que me tienes que aportar. Y es asombroso que te salgan de una asignatura como es la de servicios sociales en su momento, que tienes que dar la ley de dependencia y estas cosas, y que te sepas la ley y que no sepas eso, cuadrar un horario de las auxiliares. Pero si va a ser el 90% de tu trabajo, va a ser ese. Que te llame alguien, que falle el auxiliar, que tengas que mover a otra, cuánto tiempo tarda en desplazarse, cuánto le va a costar a la empresa ese kilometraje, qué dice la ley al respecto del kilometraje. Esos son conocimientos que se valoran muy mucho en el mercado laboral, ¿no? Entonces, quizás enfocarse menos a los máster estándares y decir, oye, pues a lo mejor algo en empresariales, o a lo mejor algo en defensa personal sin me quiero irme con menores, o sea, empezar a dejar de buscar tanto lo teórico, que además, sino lo otro, que además es más divertido. uh-huh. Igual que viene una revolución, lo que hablábamos de la intervención, yo creo que también académicamente vendrá una revolución. Alejandro, Venga, muchísimas gracias por haberte pasado a los micrófonos de la Academia de Trabajo Social. muchas Que ha gracias sido a ti. un placer. Bueno, ya nos queda pendiente entonces ya vernos, bien cuando la obra de teatro, bien cuando hagamos la fiesta de los supervivientes, cuando se termine, nos vemos, ¿de acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias, Venga, Alejandro. un abrazo. Muchas gracias, Alejandro, por haberte pasado a los micrófonos de la Academia de Trabajo Social. Para mí te descubrí hace poco y bueno, ha sido todo un placer tenerte y espero muy pronto que la obra de teatro se pueda lanzar y poder verla. Y bueno, también gracias a ti que me estás escuchando, gracias porque sin ti esto no sería posible, llegar a los 30 programas, la verdad que es todo un honor. Y me dirás, Víctor, ¿cómo puedo ayudarte? Pues bueno, si quieres ayudarme, porque te gusta el contenido que estoy publicando, si no, no estarías escuchándome, pues lo puedes hacer de varias formas. Ya sabes que este podcast de momento carece de publicidad, así que me puedes ayudar, por ejemplo, suscribiéndote en Spotify, que ya somos casi 900, o en ebooks o en Apple Podcast, dando like o 5 estrellas.
Pero sobre todo, ¿cómo me puedes ayudar? Pues compartiendo este podcast entre tus contactos, por WhatsApp, subiendo a las redes sociales, por email, porque al final también ya sabes que yo siempre quiero dar a conocer la profesión y sus profesionales. Y si tú lo compartes, pues me vas a ayudar en este objetivo. Si tienes cualquier duda, si quieres ser entrevistado, si quieres hablar conmigo, ya sabes que me puedes encontrar en Instagram, @VictorNietoTS. Y bueno, si no, te dejo mi mail personal. Apunta: hola@victornieto.es. Todos estos métodos de contacto, ¿dónde los puedes encontrar? En mi página web www.victornieto.es. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que publico los martes cada 15 días y que puedes escuchar el resto de programas desde la web o desde las principales plataformas. Hasta aquí el programa de hoy. Y nada, amantes del trabajo social, sed muy felices.